Estamos aquí para debatir la integración europea y la experiencia del Brexit. Los abrigos y las mochilas, si por favor lo pueden poner debajo de la mesa, debajo de la silla. El delegado encargado de la lectura de las cláusulas. Muchas gracias, señor presidente. Aprueba instruir a la población sobre cómo actuar ante amenazas terroristas mediante la difusión de una guía con instrucciones acerca del protocolo de actuación terrorista en caso de alerta de atentado. Aprueba extender las funciones de la Europol para la cooperación del terrorismo entre Estados miembros, mejorando la base de datos de terroristas y potenciales terroristas. Promueve ayudas sociales mediante un cuerpo de voluntariado para las personas no integradas en el Estado miembro a conocer su cultura e idioma. Este cuerpo de voluntariado será organizado por un comité de voluntariado europeo que incluya a aquellas personas mayores de 16 años. Las tareas de las personas menores de edad serán diferenciadas de las mayores de edad, siendo estas de menor responsabilidad y centrándose en personas de su edad. Expresa su deseo de que en los Estados miembros se imparta una asignatura obligatoria a nivel europeo en la etapa primaria escolar, que consista en informar sobre la comunidad europea y donde se incida en la situación actual que se está viviendo, con el objetivo de eliminar todo tipo de estereotipos culturales, étnicos y religiosos. En esta asignatura se hablará de la historia, cultura y demás aspectos relevantes de la Unión, así como de sus organismos, funcionamiento interno y competencias. Propone la declaración del Día de la Unión Europea como festivo en todos los Estados miembros. Revaloriza la importancia de este día mediante el envío de cartas o email a todos los ciudadanos de los Estados miembros para transmitirles el apoyo de la Unión a los ciudadanos. En dichos comunicados se incluirá también los principales logros de la Unión Europea en los planos social y económico. Propone el refuerzo y la extensión de las campañas informativas de la Unión Europea, llegando así a todas las generaciones, para dar a conocer sus funciones, como por ejemplo las subvenciones públicas y políticas de inversión en servicios para los ciudadanos. Esta mediatización se producirá en las redes sociales, televisión, radio, prensa. Se deberá también concienciar a la población de la falta de fiabilidad de algunas fuentes como las redes sociales, donde se transmita información factual falsa acerca de la Unión Europea. Reafirma uno de los puntos tratados en el 60º aniversario del Tratado de Roma, que incide en una Europa más social, luchando contra el desempleo, la desigualdad, la exclusión y la pobreza, con medidas como, por ejemplo, el apoyo a las pymes o a los bancos de alimentos. Recomienda que la pertenencia a la zona euro sea una condición para la entrada a la Unión Europea e insta a los Estados miembros a unirse igualmente. Los plazos de tiempo necesarios para adoptar la moneda común serán fijados por la Comisión Europea en concordancia con las condiciones económicas del Estado miembro, una vez ya se haya integrado. Hacer efectiva la última fase de la integración monetaria de los Estados miembros solicitantes. Solicita la creación de un pacto bilateral entre el Sistema Sanitario Europeo National Housing Services que garantice la conservación de los derechos sanitarios del país de origen, asumiendo consecuentemente los respectivos gastos y limitando la cobertura sanitaria gratuita a las condiciones propias del país de origen. Recomienda la cooperación entre el sistema universitario del Reino Unido y la Unión Europea, de forma que las tasas universitarias en el país extranjero sean pagadas por el país de origen, para mantener el intercambio cultural y educativo. Considera necesario un pacto previo de la postura de la Unión Europea frente a las futuras relaciones con los Estados miembros que dejen la Unión, para asegurar una postura común y unidad anterior a las posibles negociaciones. Aprueba que para las organizaciones de la Unión Europea o financiadas íntegramente por ella, de las que Reino Unido forma parte, este deje de formar parte de las mismas, exceptuando que continúe contribuyendo económicamente. Insta a la necesidad de la revisión del Tratado de Lisboa a fin de promover las siguientes medidas:
Establecer un referéndum para la salida y entrada de un Estado de la Unión Europea, que cuente con un mínimo de participación y de votos a favor de 3/5. La necesidad de unas condiciones de la Unión para comenzar las negociaciones de futuras relaciones con los Estados que se separen y favorecer la integración que los Estados miembros que sigan en la Unión. Insta a reformar la Consejería Regional Europea en cada Estado miembro, con la intención de implicar a los ciudadanos en la toma de decisiones. Los ciudadanos podrán plantear propuestas a los comités de sociedad civil para defender sus intereses regionales. Estas serán enviadas a la CRE y evaluadas para ser remitidas posteriormente al Parlamento. Aprueba el fortalecimiento de la transparencia y visibilidad de las decisiones y funcionamiento de los órganos políticos, para crear generaciones futuras con un sentimiento europeo, partícipe y competente. Y para ello, aprueba que todas las instituciones y órganos de la Unión Europea estén sometidos al registro de transparencia, haciendo pública dicha información, excepto la clasificada, sin necesidad de una solicitud. Enfatiza la necesidad de que los ciudadanos adquieran conciencia de sus derechos a acceder a la información sobre la Unión Europea gracias a dicho registro, mediante, por ejemplo, medios de comunicación. Insta a optar un modelo en el cual todos los Estados miembros tengan la posibilidad de desarrollar su pleno potencial económico, para facilitar un desarrollo más fluido de la Unión Europea. Recomienda implementar diferentes políticas para que los Estados puedan avanzar al ritmo que su macroeconomía les permita, manteniendo en todo momento el mercado común. Solicita al presidente remita la siguiente resolución al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea y al Consejo de Ministros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, delegada. Por parte de la comisión, la persona encargada de la lectura del discurso inicial. Murcia. Muchas gracias, señora presidenta. Al olmo viejo, hendido por el rayo en su mitad partido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Escribía el poeta Antonio Machado. Desde mi comisión recogemos estas palabras de Machado para recordar el olmo seco y partido que constituye hoy en día la Unión Europea, que ha sufrido el azote de relámpagos llamados euroescepticismos o nacionalismos. Estos han provocado que aquel tronco sólido que caracterizaba a la Unión Europea se fracturase por completo, haciendo así caer cada una de las ramas que lo componen, provocando un gran descontento entre los ciudadanos europeos. Desde la Comisión de Asuntos Constitucionales hemos propuesto una serie de medidas que permitan que este seco y quebradizo olmo pudiera convertirse en aquel sólido y rígido olmo que siempre ha sido. Un olmo cuyas aceradas raíces estén compuestas de un paquete de medidas que disminuyan el auge del euroescepticismo y fomente la integración de los inmigrantes, cuyo tronco esté constituido por un conjunto de propuestas que reste el centralismo de Bruselas y que otorgue seguridades a los ciudadanos europeos en políticas de defensa, y cuyas ramas cobren una mayor importancia en la toma de decisiones, y que sean más conscientes sobre los beneficios que supone formar parte de este gran todo. Así crearíamos un olmo rígido, un olmo seguro, capaz de sobrevivir a cualquier tipo de tempestad que atente contra su integridad. En definitiva, un olmo basado en actos y no en promesas. Pues si no intervenimos, las ramas que forman este desmembrado olmo caerán de más en más, provocando su disgregación definitiva. Por eso, el día de hoy, 5 de marzo de 2018, supondrá un punto de inflexión en dichos ámbitos, pues la imposición de las medidas expuestas en la resolución permitirán a nuestro olmo superar problemas tales como la falta de integración, el auge del euroescepticismo, el centralismo de Bruselas o la falta de sentimientos de pertenencia, suprimiendo así de manera definitiva esos problemas y mejorando la consolidación de nuestro olmo. Señores, ¿qué prefieren hacer? ¿Quedar separados y dejar ver cómo la estructura de nuestro olmo se descompone poco a poco? ¿O empezar a recoger las ramas y los restos del tronco para conseguir reconstruirlas juntas y fortalecer su estructura? Tal vez la respuesta a eso nos la podría dar el filósofo latino Séneca,
el cual decía: nuestra naturaleza está en la acción, y el reposo presagia la muerte. Pero el día de hoy, Séneca no tiene la palabra, sino que la tienen ustedes, y les toca elegir entre la naturaleza o el reposo del olmo, o lo que es lo mismo, entre la vida o la muerte del mismo. Muchas gracias, señor presidente. Víctor Cámara Tobar, delegación de Murcia. Gracias, delegado. Pasamos ahora. La presidencia no ha llevado a cabo a trámite ninguna enmienda. Pasamos ahora al turno de preguntas aclaratorias. Recuerdo que estas preguntas no generan debate. ¿Alguna pregunta aclaratoria por parte de la Asamblea? Navarra. Gracias, señora presidenta. Me gustaría saber de qué se encarga la Consejería Regional Europea, ya que nunca he oído hablar de ella. Gracias. Martina Lois, delegación, de Navarra. Sí. Por parte de la Comisión. Cataluña. Muchas gracias, señora presidenta. Las consejerías regionales europeas son como unas delegaciones de la misma Unión Europea en cada región. Nuestra propuesta... Las consejerías regionales europeas son estas delegaciones de la Unión Europea que entran dentro de las mismas regiones. Son como unos pequeños parlamentos, unas pequeñas delegaciones de la misma Unión en cada región. Gracias, señora presidenta. Martí Serra, de la Delegación de Cataluña. Gracias, delegado. ¿Alguna otra pregunta aclaratoria por parte de la Asamblea? Demos pues paso al debate. Por parte de la Asamblea. Madrid. Muchas gracias, señora presidenta. Me gustaría referirme a la cláusula número 8, en referencia a la condición de la pertenencia a la zona euro. Me gustaría preguntarles cómo pensarían lidiar con los problemas que esto podría acarrear, como la indisposición de los Estados a aceptar la pérdida de la soberanía monetaria, que pasaría a estar en manos del Banco Central Europeo, o la inflación y subida de los precios iniciales en estos países que se podría formar, dependiendo del radio que tuviese el euro en relación con la moneda de dicho país, y que esto podría crear una bajada en tanto el precio de cotización del euro como en la economía general del país que se estuviese uniendo a la Unión Europea. Muchas gracias, señora presidenta. Daniel Muñoz, Delegación de Madrid. Por parte de la Comisión. Baleares. Gracias, señora presidenta. Aclarando la duda con respecto a lo que la Delegación de Madrid dice, el objetivo de esta medida es buscar un euro, una moneda fuerte. Cuanto más PIB hay dentro de una moneda, mayor es su fortaleza. Por tanto, si bien es cierto que a corto plazo provoca una ligera inflación y que se descoordinen los precios en el país, a medio plazo supone que la economía se refuerce, dado que una moneda fuerte supone que el país tiene más potencia de salida hacia la Unión Europea y fomenta sobre todo el mercado común. Gracias, señora presidenta. Delegación de Pablo Paredes Romero, Delegación de las Islas Baleares. Gracias, delegado. Por parte de la Asamblea, acerca de la condición de pertenencia a la zona euro, La Rioja. Gracias, señora presidenta. Respecto a lo que ha dicho el delegado de Madrid, un ejemplo sería Polonia. Polonia tiene una moneda que actualmente su valor es como un cuarto del euro. Si este país adquiere el euro, su economía sería un cuarto de la que realmente es, ya que está siendo devaluada de cierta manera al cambiarse al euro en proporción a los demás países de la Unión Europea. Este es solo un ejemplo, pero hay más países a los que les pasa eso.
sinceramente, ¿no sería esto también un auge para el euroescepticismo de los integrantes de ese país? ¿No verían su economía afectada por este cambio y no querrían formar parte de esta propuesta de la Unión Europea? Por favor, si me la pudiesen responder. Gracias, Adriana Bercebal Ruiz, de La Rioja. Por parte de la Comisión. Valencia. Muchas gracias, señora presidenta. Como bien ha dicho nuestro delegado de Baleares, nuestro objetivo aquí no es aumentar el euroescepticismo, es más bien disminuirlo, ya que lo que buscamos es la unión. Siempre estamos buscando la unión. En ningún momento estamos buscando que baje la economía. Por tanto, nosotros lo que proponemos es, frente a esta situación, por ejemplo, todos sabemos que España también pasó una etapa difícil en el cambio de la peseta al euro. Por lo tanto, lo que proponemos es una igualdad, ya que al cabo la Unión Europea se hizo para la igualdad y la unión entre todos los países. Y sí que es verdad que a la hora de entrar a la Unión Europea las cosas no cambian de hoy para mañana y corriendo no podríamos hacerles cambiar a la moneda, al euro. Pero lo que proponemos es un periodo de adaptación temporal, no lo hemos determinado, temporal, de manera que este nuevo país se integre, se adapte y en el momento en que ya se vea adecuado, entonces pasaría al euro. Muchas gracias, Ángela Jericó, delegada de Valencia. Gracias, delegada. Un nuevo punto a tratar por parte de la Asamblea. Castilla y León. Gracias, señora presidenta. En el punto número 5 proponen la declaración del Día de la Unión Europea y para promoverlo pretenden enviar cartas o emails a los ciudadanos. Vale, suponiendo que para que las cartas lleguen a todos sus destinos, porque tendremos en cuenta que las cartas nos enviarán un día antes del día que sea la fiesta. Por lo tanto, pongamos un margen de un par de semanas para empezar a enviarlas, para que lleguen a tiempo y la gente lo sepa. ¿Pretenden ustedes tener a una cantidad de personas enviando cartas a todos los estados europeos durante X tiempo para promocionar este día? Gracias, señora presidenta. Alba Mansilla, delegación de Castilla y León. Por parte de la Comisión. Asturias. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros proponemos, para empezar, el envío de emails a toda la población joven. Las cartas van destinadas a aquellas personas mayores que no controlan las nuevas tecnologías y una carta podría enviarse al igual que llega con muchísima facilidad, al igual que llegan millones de cartas cada día y no supondría ningún problema. Podría establecerse una base de datos con las direcciones de todos los ciudadanos de los distintos países de la Unión Europea y se enviarían dichas cartas, pero al igual que los países Hacienda nos envía cartas habitualmente, tampoco sería difícil que la Unión Europea enviase cartas. Isabel Navarro, delegación de Asturias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, delegada. ¿Algún otro delegado tiene alguna otra cuestión acerca del Día de la Unión Europea como festivo? Valencia. Muchas gracias, señora presidenta. Me gustaría preguntar a la comisión que en el caso de que hubieran países escépticos que se opusieran a celebrar este día, ¿qué harían? Sergio Puchades, delegación de Valencia. Muchas gracias, señora presidenta. Por parte de la comisión. Murcia. Muchas gracias, señora presidenta. Para responder a la pregunta que ha hecho el delegado de Valencia sobre los países euroescépticos y las condiciones que tomarían en este día, esa es la principal función de este día, reducir el euroescepticismo en estos países, pues fomentando un día en el que países euroescépticos, como actualmente puede ser Polonia, se implanten campañas de concienciación sobre las infraestructuras que se han financiado, sobre lo importante que es la Unión Europea, sobre todos los beneficios que conlleva. De esta manera conseguiríamos reducir el euroescepticismo en estos países mediante la instalación y la instauración de este día.
Muchas gracias. Víctor Cámara, Delegación de Murcia. Por alusiones, Valencia. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Y no creen que el hecho de oprimir o coartar una libertad de expresión como la que es no celebrar ese día, ya nos estaríamos encontrando dentro de un régimen europeo nacionalista, algo cerrado y que no está abierto ni comparte la cláusula, el artículo número 18 de los derechos humanos? Entiendo que Europa es importante, pero discrepo en el hecho de implantar este día de manera totalmente obligatoria. Creo que es fundamental respetar estos derechos humanos, pues son la base de todo, y violáis directamente la cláusula número 18, que habla sobre la libertad de expresión y la libertad de expresión públicamente. Gracias, señora presidenta. Sergio Puchades, Delegación de Valencia. Gracias, delegado. Por parte de la comisión. Galicia. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Lo primero, en España y en demás países se celebran los días del Estado y no todas las personas dentro de un país tienen por qué estar conforme y son favorables a ese Estado, pero se celebra. Si un país es miembro de la Unión Europea, lo lógico es que celebre el día de la Unión en la que es. Si no, pues no deberá pertenecer a la Unión Europea, si no se siente parte. Si está parte, deberá celebrarlo. Además, todo esto lo que pretendemos es, con nuestra comisión, la integración. ¿Cómo es posible que vivamos en una Unión Europea donde no haya un día común para todos, donde no se festeje, cuando en cambio pequeñas fiestas que a lo mejor podrían ser menos trascendentales sí que las celebramos? Con lo cual, si estamos hablando de la Unión Europea, que es la máxima unión a la que pueden llegar los países europeos, lo lógico es que sí que implantemos un día de la Unión Europea para que los ciudadanos conozcan que sí que son parte de la Unión Europea. Muchas gracias por la palabra. Diego Beltrán, de la Delegación de Galicia. ¿Alguien más por parte de la propia comisión que reafirme esta postura? Madrid. Gracias, señora presidenta. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el delegado, dado que evidentemente también se celebran y se festejan el día festivo de España, al igual que hay gente que puede pensar que no se siente español, y considero que se está centrando el foco en este punto de una manera errónea, como se ha hecho durante varios puntos del modelo de Parlamento Europeo, y lo que pretendemos hacer con esto es básicamente generar ese sentimiento europeísta. Son esas pequeñas acciones que verdaderamente hacen que el español se sienta parte de la Unión Europea. Esas pequeñas acciones, esos detalles, al español normal, como podríamos ser nosotros, a lo mejor no le incumbe tanto las medidas que toma la Unión Europea, pero el hecho de esos pequeños detalles creo que puede decantar, y es lo que consideramos nuestra comisión, ese sentimiento europeísta, dado que genera una desvinculación con el ciudadano el hecho de no tener esos detalles, evidentemente teniendo un refuerzo de todas las leyes y todo lo que se ha de hacer correctamente dentro de la Unión Europea. Gracias, señores presidentes. ¿Algún nuevo? Le hacía un nombre. Jaime Riaño, Delegación de Madrid. Gracias. Un nuevo punto a tratar por parte de la Asamblea. Castilla-La Mancha. Gracias, señora presidenta. Desde la Delegación de Castilla-La Mancha nos gustaría saber por qué se ha decidido que, en la cláusula número 4 dice de impartir una asignatura obligatoria en la etapa primaria escolar. Nos gustaría saber por qué se ha decidido en esa etapa primaria, ya que desde el punto de vista de la Delegación de Castilla-La Mancha no se ve algo útil, ya que a esa edad no está la suficiente, no se tiene la suficiente madurez y conocimientos como para saber un tema tan complejo como este. Muchas gracias, señora presidenta. Javier González, de Delegación de Castilla-La Mancha. Gracias, delegado. Por parte de la comisión, La Rioja. Gracias, señora presidenta. Desde esta comisión consideramos que es vital, desde una temprana edad, fomentar el sentimiento europeísta y hacer ver a nuestros ciudadanos las bases de la Unión Europea. Obviamente a esta edad la información no sería complicada como podría serlo en etapas escolares superiores, pero sí que deberíamos proporcionar una base.
para estos niños y futuro de la Unión Europea. Gracias, señora presidenta. Camila Cutila, de La Rioja. ¿Algún nuevo punto a tratar por parte de la Asamblea? Andalucía. Muchas gracias, señora presidenta. Me gustaría tratar el punto número 1 de la comisión, el cual dice que se aprueba instruir la difusión de una guía, la cual básicamente, como explica, instrucciones acerca del protocolo de actuación cuando surge un atentado terrorista. Entonces me gustaría preguntar a la comisión si no creen que la difusión de esta guía volvería a situar nuestra sociedad un paso por detrás de la lucha contra el terrorismo. Digo esto puesto que estos grupos terroristas tendrían también la información de los métodos de actuación de la población cuando sucede un ataque. Y por consecuente, esto podría conllevar unos cambios más preparados y eficaces en los ataques que están realizando los grupos terroristas. Muchas gracias, señora presidenta. Carlos Amat, Delegación de Andalucía. Gracias, delegado. Por parte de la comisión. Cataluña. Muchas gracias, señora presidenta. Básicamente lo que nosotros intentamos hacer aquí no es queremos marcar un protocolo porque sea un protocolo básico. ¿Para qué? Para que la ciudadanía esté no solo preparada, que no cunda el pánico en un nivel generalizado, sino que la gente tenga unos patrones a seguir. Por ejemplo, tirarse al suelo, ayudar a los heridos, no grabar. Esos patrones básicos son necesarios, totalmente necesarios para la situación que estamos viviendo del terrorismo internacional en Europa. Y en ningún caso esas medidas ayudarían a los terroristas a causar más daño en la población. Gracias, señora presidenta. Martí Serra, de la Delegación de Cataluña. Gracias, delegado. ¿Alguien que apoye al delegado de Andalucía por parte de la Asamblea? Cantabria. Gracias, señora presidenta. A mí me gustaría ayudar o apoyar al delegado de Andalucía diciendo que es muy fácil, o bueno, muy fácil no es, pero es bueno enseñar a la gente. Pero tenéis que pensar que en el momento en el que suceda un atentado terrorista, yo creo sinceramente, o la Delegación de Cantabria piensa, que la gente no se va a acordar de este protocolo, sino que la primera idea que va a ser como un instinto animal que tenemos es la de huir o tratar de empujar a otras personas para que te ayudes a salvar tu vida, porque a fin de cuentas es lo que quiere salvar un atentado terrorista. Muchas gracias, señora presidenta. Ángel Pelayo, de la Delegación de Cantabria. Gracias, delegado. Por parte de la comisión. ¿Pueden girar los carteles, por favor? ¿Para qué? Canarias. Gracias, señora presidenta. Entonces, me está diciendo que usted propone que la comisión se presente indiferente ante esta situación, dado que si se propone un protocolo básico a seguir es para que se siga y asegurarse de que la gente sabe cómo actuar en dicho momento. Está claro que el sentido común nos incitaría a empujar y a agobiarnos, ¿no? Pero el saber que que actuar de esa forma conllevaría a más consecuencias y más heridos, creo que racionalmente dado que daría lugar a más heridos, una persona sabría actuar de manera racional. Gracias, señora presidenta. Paloma del Hierro, Delegación de Canarias. ¿Algún nuevo punto a tratar por parte de la Asamblea? Aragón. Gracias, señora presidenta. Me gustaría que la comisión explicase respecto a la cláusula 3, la subcláusula 3, valga la redundancia, perdón, cláusula 4, subcláusula 3. No, perdón, estoy en otra comisión. Cláusula 3, subcláusula 3. En el caso del voluntariado, centrándose en menores, ¿no ven una contradicción que gente de la misma edad esté ayudando a gente de la misma edad? Al fin y al cabo, son amigos. Al fin y al cabo, no van a poder pensar de una manera racional. No sé si saben que dentro de las organizaciones a nivel internacional, como puede ser Cruz Roja, estas cosas están prohibidas. No puede hacerse voluntariado con gente de la misma edad.
deben de ser más pequeños y cuando se pasa a hacer voluntariado con gente de 16 años se deben de tener ya 18. Lucía Chocarro, Delegación de Aragón. Muchas gracias, señora presidenta. Por parte de la comisión acerca de la cláusula 3, subcláusula 2. Asturias. Muchas gracias, señora presidenta, por la palabra. Lo que nosotros pretendemos con nuestra resolución es mejorar, y si precisamente es cierto, como usted dice, que en Cruz Roja no se puede colaborar con gente de la misma edad, nosotros pensamos que estaría bien cambiarlo y que en la Unión Europea sería correcto que personas de nuestra edad que podemos querer participar en voluntariado, y se trata de enseñar nuestra cultura a personas de nuestra misma edad que son extranjeros. Entonces, no veo ningún problema en que si cualquiera de nosotros quisiera participar en un voluntariado se le prohibiera hacerlo. Precisamente es convivencia y ayuda a la aceptación y a la integración. Isabel Navarro, Delegación de Asturias. Muchas gracias, señora presidenta. Por parte de la Asamblea. País Vasco. Muchas gracias, señora presidenta. Apoyando a la comisión, desde mi punto de vista es más comprensible apoyar a gente de su propia edad antes que apoyar a gente de... O sea, personalmente se prefiere normalmente tener un apoyo cercano y de alguien que te entienda antes de un mayor que seguramente no comprenda tu situación. Muchas gracias, señora presidenta. Yonander Merodio, Delegación del País Vasco. Gracias, delegado. Por parte de la comisión. Galicia. Muchas gracias, señora presidenta, por la palabra. Todas nuestras medidas son en una situación extraordinaria que está viviendo la Unión Europea, tanto con refugiados e inmigrantes, y se necesitan tomar medidas extraordinarias. ¿Por qué decimos que personas de nuestra edad estén con gente de nuestra edad y personas más mayores con personas más mayores? Pues una persona que viene de otro país con una persona de nuestra edad, nosotros le podemos integrar mucho más fácilmente. Sabemos los temas que se tratan a nuestra edad, incluso le podemos decir qué debe buscar, cómo funcionan las redes sociales si no saben. Podemos integrarles en equipos de fútbol, de baloncesto, actividades extraescolares, mientras que una persona más adulta, a un adulto le puede enseñar temas que a lo mejor nosotros no controlamos, como son temas tan relevantes como la fiscalidad en España. Una persona que se venga a vivir en España necesita saber hacer la declaración de la renta. Y hombre, yo conozco qué es la declaración de la renta, pero no sé todos los aspectos, y posiblemente un adulto que la hace a menudo pueda explicarle a un adulto mucho mejor cómo debe hacer la declaración de la renta. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Diego Beltrán, de la Delegación de Galicia. ¿Algún nuevo punto a tratar por parte de la Asamblea? Ceuta y Melilla. Gracias, señora presidenta. Me gustaría hacer una pregunta de la cláusula número 12, en la que se se recomendaría prohibir a Reino Unido que formase parte de las organizaciones europeas, al no ser que sigan contribuyendo económicamente. Al leer esta cláusula, mi delegación consecuentemente considera que si un país tiene dinero, si un país de la Unión Europea tiene dinero, sale beneficiado al salir de la Unión Europea, porque si sigue pagando a estas organizaciones solo obtendría beneficios y no las responsabilidades que conlleva la Unión Europea. Desde nuestra opinión, esto podría llevar a que los países con más nivel económico de la Unión Europea quisiesen salir, ya que tendrían muchos beneficios y muy pocas responsabilidades. Gracias, señora presidenta. Sofía Medina, Delegación de Ceuta y Melilla. Gracias, delegada. Por parte de la comisión. Navarra. Gracias, señora presidenta. Precisamente lo que nosotros pretendemos al invitar al Parlamento Europeo que apruebe esta desintegración por parte de las organizaciones, por ejemplo, científicas o que traten temas en este rango, es precisamente porque nosotros consideramos que no podemos
transmitir esa idea de que un país, si sale de la Unión Europea, siga contribuyendo, o sea, siga recibiendo solo las partes positivas que esta y no siga contribuyendo económicamente a esta. Por ejemplo, hay instituciones en la Unión Europea que hemos tratado en la comisión, de las que Reino Unido aporta una gran cantidad de dinero, por lo que no consideraremos justo que Reino Unido se dejase de formar parte de esta, porque aparte de... Es decir, no forma tanto parte de asuntos constitucionales, sino ya asuntos más, en este caso, de este tipo de propuesta de temas científicos. Muchas gracias, Silvia Prieto, de la Delegación de Navarra. ¿Algún miembro de la comisión quiere reafirmar esta postura? Canarias. Muchas gracias, señora presidenta. Dado que nosotros con esta cláusula incitamos a la salida del Reino Unido de todas aquellas asociaciones que estén financiadas por la Unión Europea, puesto que no va a estar dentro de la Unión Europea. Discúlpeme. Lo que pretendo decir es que, dada una asociación ajena a la Unión Europea, en la que cada país perteneciente o no a la Unión Europea contribuya individualmente económicamente, sí que debe seguir permaneciendo, puesto que es una organización totalmente ajena a la Unión Europea. Pero cuando se trata de una organización, institución asociada a la Unión Europea, esta es financiada por la Unión Europea, que a su vez se financia con los países miembros. Dado que Reino Unido dejaría de ser un Estado miembro, no tiene derecho a poder disfrutar de los privilegios que esta institución le garantiza a los países que hacen uso de ella. Muchas gracias, señora presidenta. Paloma del Hierro, Delegación de Canarias. Por parte de la Asamblea, acerca de las organizaciones dentro de la Unión Europea. Ceuta y Melilla. Muchas gracias, señora presidenta. La delegación cree que no han respondido bien a la pregunta que ha hecho mi compañera. Mi compañera ha estado diciendo que muchos países de la Unión Europea podrían salir si tienen dinero y seguir en las mismas, como decís, en las mismas organizaciones de la Unión Europea. Pero eso haría que salieran muchos más países y que se quedaran dentro de esas organizaciones y tuvieran esos privilegios como el Reino Unido. Gracias, señora presidenta. Pau Sánchez, Delegación de Ceuta y Melilla. Gracias, delegado. Por parte de la comisión, Baleares. Gracias, señora presidenta. En respuesta a la pregunta de la Delegación de Ceuta y Melilla, aquí con organizaciones no nos referimos a, por ejemplo, las organizaciones encargadas de gestionar inversiones o economía. Nos referimos más de cara a organizaciones científicas, como apuntó mi compañera de Canarias. Les pongo un ejemplo. La Agencia Espacial Europea. Esta está compuesta por miembros de la Unión Europea más Canadá. Realmente es como una especie de club. ¿Y cómo puedes pertenecer a ese club? Siendo o bien miembro de la Unión Europea o pagando una tasa de entrada. Lo que sugerimos en este caso es que, dado que Reino Unido va a dejar de ser miembro de la Unión Europea, para seguir perteneciendo a estos clubes, entre comillas, en este caso organizaciones científicas, debería de pagar las tasas de entrada que pagan aquellos países fuera de la Unión Europea, dado que Reino Unido, al ser miembro fundador de muchas de estas organizaciones, merece continuar siendo miembro, a pesar de no ser miembro de la Unión Europea, dado que consideramos que puede aportar mucho al desarrollo científico común del planeta. Gracias, señor presidente. Pablo Paredes, de la Delegación de las Islas Baleares. Un nuevo tema por parte de la Asamblea. Castilla-La Mancha. Gracias, señora presidenta. Me gustaría preguntar a la comisión si me podrían ampliar un poco más el punto 2, dado que creo que lo que se menciona aquí ya se está haciendo en la actualidad. Entonces, me gustaría saber si realmente lo han puesto porque tienen más propuestas o no sé, igual no sabían que se hace. Gracias, señora presidenta. Sofía García Pinés, de la Delegación de Castilla-La Mancha. Gracias, delegada. ¿Alguien que le aclare esta duda a la delegada por parte de la comisión? Aragón.
Muchas gracias, señora presidenta. Las funciones actuales de la Europol son sobre todo actuar en las fronteras exteriores y para evitar estos casos de terrorismo, etcétera, lo que se propone es que también actúen en las fronteras interiores y que además se amplíe esta base de datos para que así la colaboración entre los países sea mucho mayor y mucho mejor. Muchas gracias. Silvia Ramos, Delegación de Aragón. Gracias, delegada. Por parte de la Asamblea, con este mismo punto. Cantabria. Muchas gracias, señora presidenta. Yo les quería hacer una pregunta acerca de la actuación de la Europol, lo cual sería que, por ejemplo, las policías o los servicios secretos que tengan los diferentes países se van a sentir relegados porque van a verse no capaces de realizar su función, porque si tiene que venir un europeo a hacer lo que ellos no pueden hacer, o lo que ellos se supone que no pueden hacer, quizá llevaría a esas situaciones de euroescepticismo y a aumentarlas, que es lo que hemos dicho antes. Muchas gracias, presidenta. Ángel Pelayo, de la Delegación de Cantabria. Gracias, delegado. Por parte de la Comisión. País Vasco. Gracias, señora presidenta. Lo que se pretende con esto es una mayor colaboración entre las policías nacionales y la Europol para una mayor eficiencia, al fin y al cabo. Entonces yo creo que una policía nacional siempre va a estar conforme con que tenga más apoyo y las funciones se lleven a cabo más rápido y con más eficiencia. Gracias, señora presidenta. Fernando Ochoa, Delegación del País Vasco. ¿Algún otro punto más por parte de la Asamblea acerca de la extensión de las funciones de la Europol? Canarias. Gracias, señora presidenta. Yo considero que este tema ya se ha tratado en la Comisión 2 y que está más relacionado a la seguridad y defensa. Por eso creo que quiero que me aclaren la relación que tiene con el Brexit y la integración europea y por qué no debe ser más relacionado con la seguridad. Gracias, Pablo Tórtola, delegado de Canarias. Gracias, delegado. Por parte de la Comisión. Cantabria. Muchas gracias, señora presidenta. Esto está relacionado con el tema del euroescepticismo, debido a que si usted en algún lugar se siente inseguro, tiende a huir de él. Es decir, si algún Estado miembro de la Unión Europea se siente en peligro de estar en esta, obviamente va a querer irse, aumentando así el euroescepticismo de los demás países. De ahí que queramos aumentar lo que hace la Europol para tener una mayor seguridad, no solo de cara al exterior, sino en fronteras interiores. Muchas gracias. Victoria Rever, de la Delegación de Cantabria. Gracias, delegada. Un nuevo tema por parte de la Asamblea. Galicia. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. En el punto 16, debido a que se insta a potenciar la especialización económica, en el caso de que un país, después de que se haya llevado a cabo esta especialización económica, se vaya de Europa, las consecuencias económicas no serían muy graves. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Sofía Valentina Peleteiro y Luzzi, Delegación de Galicia. Gracias. Por parte de la Comisión. Canarias. Cataluña. Bueno, gracias, señora presidenta. Una sola pregunta. ¿Por qué esa situación económica sería tan extremadamente negativa cuando un país saliera de la Unión en el caso que se aplicaran esta resolución? Yo creo que es igualmente extrema o menos, dada la integración que se consigue con este punto, el que un país se salga de la Unión, dejando aparte que con una mayor integración, gracias a estas políticas, no tantos países querrían salir de la Unión y bajaría extremadamente el euroescepticismo. Es una pregunta para usted. ¿Por qué hay esta subida de la negatividad de la salida de un país? Gracias, señora presidenta. Martí Sera, de la Delegación de Cataluña. Por alusiones. Delegada de Galicia.
Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Tenemos en cuenta que actualmente Europa todavía no está completamente integrada. Por lo tanto, es cierto que con la especialización quizás se logre la integración. Sin embargo, no podemos todavía darnos completamente por seguros y por asentado de que la especialización económica dé como consecuencia el hecho de que no se vaya a ir a un país y por lo tanto nos quedemos sin un pilar fundamental en la industria, por ejemplo, en Europa. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Sofía Valentina Peleteiro y Luzzi, delegación de Galicia. Gracias, delegada. Por parte de la Comisión, Madrid. Gracias, señora presidenta. Lo primero, aclarar que el punto que usted nos acaba de mencionar no tiene nada que ver, dado que cómo afectase o no afectase la salida de un miembro de la Unión Europea se vería por otras medidas que hemos tomado post-Brexit, como sería la aplicación de aranceles. Aquí lo que proponemos, o sea, primero eso, básicamente, que si no afecta este cambio del sistema a la salida, dado que la salida, cómo afecte o no a un país, se ve marcada por otros factores como serían principalmente los aranceles, dado que el mercado común es lo más potente. Y segundo, lo que se plantea aquí es mejorar la macroeconomía de cada país, es decir, cederles más soberanía. Principalmente los países que ahora se están quejando de la salida serían como Francia, son grandes potencias, entonces los que pretendemos es dejarles libertades a la hora de evolucionar en esas macroeconomías. Esto generaría que individualmente se mejoraría la economía de varios países y generando que esa mejora individual haría una mejora colectiva, especialmente a la economía. Gracias, señora presidenta. Javier Riaño, de la delegación de Madrid. Gracias, delegado. ¿Alguien por parte de la propia comisión quiere, por último, reafirmar esta postura? Baleares. Gracias, señora presidenta. Como ya ha dicho mi compañero de Madrid, el objetivo de esta medida es fomentar las libertades para los Estados miembros. En cualquiera de los casos, esta medida va de cara a la integración europea, y el tema de esta comisión es post-Brexit, no pensar cómo podría afectar una medida a la salida de un país, sea el que sea. En cualquiera de los casos, esta medida surge a raíz del Libro Blanco de la Unión Europea. No sé si ustedes lo conocen. Es una política tan compleja que la mismísima Comisión Europea ha aplazado el debate el post-Brexit o 2024, si no recuerdo mal. Así que nuestra propuesta es más bien pensando en un caso utópico, por lo que es algo tan difícil de tratar ahora mismo que lo único que podemos tratar son suposiciones, por lo que, si bien es cierto que en algún momento podrá llegar a afectar, nuestro objetivo es fomentar las libertades y que los estados, como Francia o Alemania, tal como dice mi compañero de Madrid, se sientan más libres. De manera que no solamente el pertenecer a la Unión Europea les sea beneficio económico, sino que les traiga además la integración. Porque si les ofrecemos libertades de mercado en Europa a través del libre mercado, entonces lo que causamos es el efecto totalmente contrario, que los países fuertes se beneficien de estar en Europa y que los países débiles se beneficien de las economías fuertes de los países, dado que como trabajamos en equipo, los fuertes apoyan a los débiles y los débiles crean mercado para los fuertes. Gracias, señora presidenta. Pablo Paredes, de la delegación de las Islas Baleares. Gracias, delegado. ¿Algún delegado tiene algún discurso en contra de esta resolución? Andalucía. Muchas gracias, señora presidenta. Y en primer lugar me gustaría resaltar el esfuerzo realizado por el comité número 3 para llegar a una resolución respecto a este tema, porque todos sabemos que no es fácil ponerse de acuerdo con tus compañeros y que por ello no es fácil llegar a una resolución. Y he de reconocer que esta resolución tiene sus puntos buenos, sus puntos positivos. Sin embargo, los puntos negativos y la ambigüedad general de esta resolución es demasiado alta como para mi parecer sea aceptada y votada a favor en la Asamblea. Y simplemente tratando el punto número 1, el cual se ha mencionado anteriormente en el debate, acerca de crear, si no recuerdo mal, crear una especie de protocolo para evitar los ataques terroristas y para que la gente reaccione. Pero es como se ha mencionado antes,
eso de crear un protocolo está muy bien, es perfecto, así la gente sabe cómo actuar. Sin embargo, a la hora de la verdad no se va a llevar a cabo ese protocolo, porque la gente tiene miedo, la gente solo quiere huir de allí, no quiere ayudar al resto de las personas, a no ser que tenga una gran frialdad o un gran pensamiento de decir, vale, tengo que hacer algo por él o por ella. Sin embargo, eso no se llevaría a cabo en una situación de tensión que es la que es un ataque terrorista. Además, me parece muy curioso una cosa que ha mencionado la propia comisión, que es cuando estás en un lugar inseguro te quieres ir, cuando se referían a los países. Entonces, esto también se puede aplicar a los ataques terroristas, ya que si te sientes inseguro no quieres estar en esa situación, lo único que quieres hacer es huir. También me gustaría mencionar que tanto el punto 4 como el 5 y el 6 no solo se puede considerar como una especie de adoctrinación pasiva, sino que además es una propaganda, ya que en el punto 5 se pretende incluir los principales logros de la Unión Europea y además de enviar cartas e email. Eso, aparte de considerarse propaganda, como he mencionado anteriormente, también puede ser considerado spam. Y estoy segura de que aquí a nadie le gusta el spam, estar bombardeado todo el rato con información de mira qué bonito esto, mira qué grande esto, mira cómo molamos. Eso al final acaba cansando y genera un rechazo. ¿Y qué pasa si generamos un rechazo en contra de Europa? Se aumenta el euroescepticismo, un punto que la Comisión intenta quitar bajo todo concepto. También me ha parecido muy curioso el punto 10, en el que dice que el país de origen pague una carrera en Reino Unido. Y me parece completamente absurdo, teniendo en cuenta que ni siquiera el país de origen paga las carreras a los ciudadanos de ese país, a no ser que sea en presencia de becas. Estamos diciendo que aparte de mandar a unos estudiantes a un país, vamos a pagarles esa carrera. ¿No sería más apropiado que se les pagara una carrera en su propio país para que pudieran trabajar en ese país, se fomentara la educación en ese país en lugar de enviarlo al Reino Unido? Y por último, en el punto 16 se habla acerca de optar por un modelo en el cual todos los Estados miembros tengan la posibilidad de desarrollar su pleno potencial económico. ¿Pero de qué modelo estamos hablando? Se menciona un modelo. Se supone que tenemos que saber qué modelo es el que se va a aplicar. Me parece muy ambiguo, muy general y muy utópico, ya que, como también se ha mencionado anteriormente en la Comisión, os habéis basado en suposiciones y en ideas utópicas, pero es que una resolución no se puede basar en eso, se tiene que basar en hechos y en soluciones que se pueden aplicar en el momento, no en, otra vez, ideas utópicas. Y bueno, es por ello, por lo que todas las razones expuestas anteriormente, creo que no se debería votar a esta resolución debido a todas las incongruencias que existen y a la mayoría de los puntos negativos que hay. Muchas gracias, señora presidenta. María Luisa Cara, Delegación de Andalucía. Muchas gracias, delegada. El delegado encargado de realizar el discurso final. Galicia. Muchas gracias por la palabra. Me gustaría empezar mi discurso final defendiendo a mi comisión sobre el discurso en contra que se ha realizado. Para empezar, se ha criticado el punto 1, donde hablamos de un protocolo. Considero que los protocolos son lo básico en la sociedad. ¿Acaso no hay un protocolo policial en caso de un atentado? Si un policía no sabe cómo actuar, ese sería un desorden total. Y además, la población no solo es la civil, también están los hospitales. Tiene que haber un protocolo para las ambulancias. Si hay un atentado y hay heridos, las ambulancias tienen que salir ordenadas, se tiene que cortar el tráfico, tiene que haber un orden en la ciudad. Después, usted también ha dicho que la inseguridad puede generar problemas, desconfianza. Pues por ello mismo, contra la inseguridad que hay en la Unión Europea, buscamos la colaboración y la mayor participación de la Interpol, una policía europea, para que toda la Unión Europea esté controlada y esté gestionada y esté regulada. Habló de que el spam, que la Unión Europea haría spam con su publicidad, pero ¿acaso la publicidad que hay en la televisión sobre el Estado, sobre Hacienda, sobre empresas privadas lo consideramos spam? No, las empresas... Estamos en un mundo económico, tienen que venderse. Y la Unión Europea es un organismo, pero si la gente no conoce lo que hace, nunca lo va a apoyar, es una realidad. Después de que cómo España se dijo va a pagar la carrera en el extranjero, pues hasta ahora está con el proyecto Erasmus. Si Reino Unido se sale, en el Erasmus no se podrá ir al Reino Unido, con lo cual no hay que cerrar la puerta a estudiar en el Reino Unido. Pero mucha gente, o la mayor parte de la población española, no se puede pagar entera una carrera en el extranjero, cuesta muchísimo dinero. Por ello proponemos que la Unión Europea favorezca estas iniciativas, puesto como usted ha dicho, la educación es lo primero, y la educación en el extranjero también es una solución. Usted también dijo que necesitamos soluciones para aplicar hoy mismo,
que no deben soluciones que se borren, pero yo lo que propongo es cómo van a ser soluciones para aplicar hoy mismo cuando estamos hablando de temas macroeconómicos. Estamos hablando de 28, 27 países de la Unión Europea, de que tiene trascendencia para el futuro de la Unión Europea. Aplicar medidas que sean bonitas para hoy es pan para hoy y hambre para mañana. Necesitamos medidas que se puedan aplicar en el futuro y que sean viables. Y ahora, en favor de mi comisión y de todo lo que hemos tratado, quiero resaltar que en nuestra infancia nos han inculcado los valores del respeto, la solidaridad en el colegio, pilares que son fundamentales en el desarrollo de toda persona y que son imprescindibles en la Unión Europea. Con nuestra comisión proponemos el respeto, la integración. ¿Por qué proponemos que haya una asignatura que enseñe a los alumnos? Puesto que desconocer es la principal causa del miedo. Desconoces y tienes miedo de aquello que desconoces. Y como dijo el físico y filósofo francés Blaise Pascal, aquel que duda y no investiga se torna no solo infeliz, sino también injusto. Si no conoces, ¿cómo puedes opinar? La falta de conocimiento es lo que siembra el miedo en las sociedades. Somos conscientes de que hay demagogia en contra de la Unión Europea. Por ello, proponemos que estas medidas de que no se menosprecie la Unión Europea, puesto que la Unión Europea puede hacer cosas mal, somos conscientes, todo tiene que mejorar, pero es que hace muchas cosas buenas por la Unión Europea y es lo que intentamos que los ciudadanos entiendan. Por ello considero, en nombre de mi comisión, estar en el pleno derecho a pedirles que voten a favor. Son las medidas que, tras 3 días de consenso y debate entre mis compañeros y yo, hemos llegado a que son las mejores medidas, las más viables, que son legales, están dentro de los marcos éticos. Y además necesitamos medidas que pueden que no sean fiables al 100%, que hay dudas, lógicamente, pero si siempre esperamos a que la medida sea la perfecta, en el momento oportuno, la sociedad no evoluciona. Como dijo el presidente estadounidense Theodore Roosevelt, una gran democracia debe progresar, o pronto dejará de ser grande o democracia. Por lo tanto, en momentos difíciles necesitamos tomar decisiones y necesitamos a gente que vota a favor de decisiones, que cambien y ayuden al futuro de Europa. Muchas gracias. Diego Beltrán, de la Delegación de Galicia. Con esto procederemos a la votación. Tienen unos minutos para debatir. Silencio, delegados. Recuerdo que no se debe agradecer la palabra y el orden es el siguiente: a favor, en contra y abstenciones. Andalucía. 0 a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Aragón. 3 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Asturias. 3 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Baleares. 1 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Canarias. 0 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. Cantabria. 0 a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Castilla-La Mancha. 1 a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Castilla y León. 2 a favor, 0 en contra y 1 abstención. Cataluña. 0 a favor, 2 en contra, 1 abstención. Ceuta y Melilla. 0 a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Extremadura. 3 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Galicia. 0 a favor, 2 en contra, 1 abstención. La Rioja. 0 a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Madrid. 3 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Murcia. 2 a favor, 0 en contra, 1 abstención. Navarra. 0 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. País Vasco. 0 a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Valencia. 0 a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Por parte de la Comisión. 18 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Por parte de la Presidencia. La Presidencia aprueba esta resolución. Con 36 votos a favor, 25 votos en contra, 11 abstenciones y la aprobación de la Presidencia, esta resolución queda aprobada.